Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Charlie. Bienvenidos a mi canal Charlie Town. Para hoy les tengo una deliciosa receta de un sándwich francés. Es un estilo francés, o realmente el sándwich es francés, pero se volvió muy famoso en los Estados Unidos. Es el sándwich Montecristo. Y bueno, aquí les tengo la receta súper especial, súper especial. Empezamos, tenemos aquí 3 tajadas de pan de almohadilla, o es un pan de molde. Generalmente para hacer este sándwich se necesita una almohadilla de pan entera y uno corta las tajadas de acuerdo al grosor o al espesor que la persona lo desee. En este caso no la tenía a la mano, simplemente compré una almohadilla de pan de leche que quedaría perfecto. Pero para que esto funcione y el sándwich tenga suavidad, hay que cortarle la corteza o los bordes. Entonces procedemos a cortar los bordes. Entonces ahora a este sándwich le vamos a colocar mostaza Dijon. Yo se la voy a colocar en solo una de las tapas, y es la tapa del centro. Tratar de ponerle la mostaza en todas las esquinas y todos los bordes para no perder el sabor. Y las 2 tapas restantes le vamos a aplicar mayonesa. Esparcimos bien la mayonesita. El excedente se lo retira. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar jamón y queso en una de las tapas. Ponemos la tapa, volvemos a colocar la otra pieza de jamón y la otra pieza de queso. Con mucho cuidadito, que quede bien centradito, de manera que no se nos vaya a desarmar. Y bueno, aquí sí no me equivoqué, sino que había que poner la pieza con la mostaza en el centro. Y tratar de acomodar bien el sándwich. Si de pronto el jamón es demasiado grande, pues tratar de cortarlo a la medida de la almohadilla. A mí me gusta hacerlo con una almohadilla que es de pan Pullman, que es un pan extra grande que generalmente aquí en Colombia se utiliza para hacer el club sándwich. Pero aquí ya tenemos el sándwich armado. Ahora, por otro lado, vamos a nuestro huevo. Le ponemos sal. Pimienta molida. Paprika. Un poquito de color. En ese caso le puede poner paprika o le pueden poner nuez moscada. A mí personalmente el sabor de la nuez moscada no me gusta, pero en la receta original le ponen nuez moscada rallada un poquito, y eso le da cierto sabor interesante. Agregamos leche. Esto es más o menos como 2 cucharaditas de leche. Y revolvemos.
Ok, entonces ahora vamos aquí a nuestra sartén, colocar la mantequilla a derretir. Más o menos como un cuarto de barrita de mantequilla. Esa barrita de mantequilla generalmente viene por 125 gramos. Vamos a coger un cuarto de esa mantequilla porque aquí es donde vamos a terminar nuestro sándwich. Pero mientras esto sucede, volvemos acá a nuestro sándwich. Volvemos aquí a nuestro sándwich. Y lo vamos a bañar en la mezcla de huevo. Nos aseguramos de cubrir todos los bordes, todas las esquinas, que quede bien húmedo. Retiramos los excesos. Y lo colocamos aquí en este sartén. Lo colocamos a un fuego bajo para que empiece a cocinar. Ya el huevo empieza a hacer su efecto. Le vamos dando la vuelta y ahora nos vamos a asegurar que también en los extremos vamos a parar el sándwich en los 4 extremos para que se cocine bien. Y así le damos el tiempo pues para que el queso derrita y que todo su sabor se concentre. Vamos aquí a nuestro plato. A mí me encanta este sándwich y para coronarlo, nada mejor que azúcar pulverizada o azúcar glacé. Una buena opción para desayuno, también le sirve para desayunar o para una cena. Inclusive en Estados Unidos es un almuerzo. Y bueno amigos, si les está gustando este video, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like, déjenme sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué tal les parece esta receta? Aquí les dejo el sándwich. Y ahora, lo más rico de todo, a probarlo. Yo creo que esta es la parte que más me encanta a mí. Espero tanto con esas ansias de probar lo que hago y definitivamente no aguanto las ganas. Dios, esto está bello. Bello, bello. Como diría por ahí un amigo, brutal. Bueno amigos, si les gustó esta receta, entonces no se olviden darle like con la manito para que YouTube recomiende el video a otras personas. Y no se olviden suscribirse. Lo más importante, es gratis, gratis. No tienen que pagar nada, simplemente darle clic al botoncito rojo, dejarme sus comentarios, a ver qué les pareció esta receta y qué les gustaría que yo preparara para ustedes. Les recuerden esta frase que me encanta. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos.
Así que los espero en un próximo video.